pues estamos grabando una entrevista por fin con Adrian Tchaikovsky, autor de Huérfanos de la Tierra, SARS of Earth, que lo traduce así, Herederos del Tiempo y Spiderlight, publicado en Alethe. Y dentro de nada, ya para después del Celsius, saldrá el Tigre y el Lobo. Y a final de año, Children of Ruin. Encantado de conocerte ya después de tanto tiempo. It's a pleasure to meet you after so long. Yes, absolutely. Thank you very much for. Sí, claro, gracias. Sí, y el sitio... muchas gracias. Al final estamos en Celsius. Y el sitio es precioso, por cierto. Bueno, a ver, estudias zoología y psicología en Reading, posteriormente estudias Derecho también, y llegas a trabajar en disputas comerciales en Leeds. Que se note que me... que se note que me documento. I want you to notice that I've been documenting myself. ¿Cómo te han influido estos estudios a la hora de escribir? Por ejemplo, en Herederos del Tiempo se nota mucho el tema de la zoología, y en Huérfanos de la Tierra se nota mucho el tema del derecho, las disputas laborales y comerciales. Wing of your studies. So, if you can talk to us. So, an interest in animals and nature, and especially animal behaviour, and especially spiders, is something that's always been with me. So that was why I ended up doing those courses at university. I came out of university a bit disillusioned, to be honest. The courses didn't really cover the areas I was interested in, so that's remained a strong amateur interest of mine since then, which has eventually led to the books. The reason there is a lawyer in this book is definitely because I was working in law, and writing about a lawyer in space amused me. But also, you do get law in science fiction and in fantasy, but it's almost always criminal law, because that's much more dramatic. Most law is not very interesting. It's disputes over money, it's contracts, it's that kind of thing. So I thought I would write a legal character who specialises in that kind of very non-exciting law, and I will make it exciting by giving her a knife. That's so funny. Pues sí, básicamente mi interés por los animales, por la naturaleza, por el comportamiento que tienen, y especialmente mi interés por las arañas, más que otra cosa, es lo que me llevó a estudiar todas estas cosas. Acabé en la universidad estudiando todo esto y salí un tanto desilusionado de que los estudios no hubiesen cubierto aquellas áreas de interés que yo tenía más. Seguí estudiando y formándome a tema personal, y esto lo he trasladado a mis libros, donde, bueno, como tú bien decías, en Huérfanos de la Tierra, pues hay un abogado. ¿Por qué hay un abogado? Porque normalmente lo que sucede en la ciencia ficción y, bueno, en el terror es que se utiliza la parte legal criminalística, y no se utiliza la parte legal que tiene que ver con la economía, con el comercio, vamos, con todas esas cosas aburridas de la vida, pero que son muy importantes. Y yo quería meter un abogado y meter toda esta trama legal que a priori podría parecer aburrida, pero si le daba un cuchillo, pues mejor. Y era muy divertido, ¿verdad? Se iba a convertir en algo mucho más divertido. Y lo ha sido. And it's been very fun to read, actually. ¿Cuáles han sido las lecturas que más te han influenciado? Porque sé que, por ejemplo, habías comentado en otras entrevistas que leías Dragonlance. Aparte de Dragonlance, ¿qué más de ciencia ficción y fantasía? But what are your great influences in science fiction or authors in fantasy? So
I seem to be drawing a lot these days on writers like Jean Wolfe and Ursula Le Guin, who are sort of two of the greatest voices in the genre, but also they're two of, I think, the most intellectual writers. They do a lot of breaking down of how their settings work, and there's their books you can go back to and read again and again, and there's always more there to discover that is sort of hidden in the text. Going back beyond that, one of my biggest influences is Diane Wynne Jones, who is a writer I read a lot when I was a teenager, mostly because she's writing books for teenagers and younger readers without pulling the same punches that a lot of writers do, so that you get a lot of very complex reversals and a lot of moments in her books where she takes everything you know about a setting and completely turns it inside out. Another writer that's doing that at the moment is Frances Harding, for example, writing for the same kind of age group. Beyond that, most of the I read as much as I can, and I tend to read my my fellows who are writing now, rather than going back to read older books. And honestly, it's just there are a lot of writers writing really good work at the moment, and reading their work and getting the sense of being part of this tapestry of sort of evolving ideas that we're putting together is in itself a huge inspiration. Pues la verdad es que dos grandes inspiraciones en el mundo de la ciencia ficción serían Jean Wolfe y Ursula K. Le Guin. Son las dos grandes voces, en mi opinión, de la ciencia ficción, y quizá las más intelectuales a la hora de tratar diversos temas. Creo que sus emplazamientos, sus localizaciones, su creación de mundos funciona tan bien que puedes ir una y otra vez a leer sus libros y descubrir cosas nuevas, pequeños secretos escondidos. Creo que también mi adolescencia está marcada, por supuesto, por la autora Diane Wynne Jones, que es una autora inmediatamente de novela adolescente, pero que a su vez era una de las pocas autoras de este tipo de género de novela juvenil que trataba temas complejos y que conseguía dar unos giros argumentales muy llamativos. Creo que Frances Harding es también Frances Harding es okay. Frances Harding es otra autora que también sabe dar unos giros argumentales muy buenos, unos cambios de argumentación dentro de la novela. Perdón. Lo que siempre intento es leer todo lo que puedo, todo lo que cae en mis manos, y me gusta leer también cosas actuales. No siempre estoy volviendo a releer o a clásicos o a novelas más del pasado. Intento mantenerme también en un punto actual. Y lo que pasa es que hay muchos escritores que están escribiendo cosas muy buenas en este momento, y parte de ello se ve en la evolución del género y de las ideas. A lo que has dicho voy a adelantar una pregunta. As you said, those things about the authors and Diane Wynne Jones and what you are reading right now, ¿Cómo ves la ciencia ficción y la fantasía actual? Porque, por ejemplo, tú en tus novelas sí tienes bastante carácter político o social, y parece que ahora de nuevo está volviendo después de que se perdiera durante unos 10, 15 años después del final de Ursula K. Le Guin, de Wolfe, etc. Lost for several years since Le Guin passed away, and some authors stopped writing, but nowadays it seems that it's coming back to the science fiction and fantasy world. What do you think about this matter? I mean, I suppose I can only speak for me and what I read, and I tend to read authors who are quite politically sort of aware and politically active. But we are in we're in a world which is in a time of particular political turmoil, or at least the political turmoil is much closer to the surface in Europe and in North America than it has been, and so people talk about science fiction predicting the future, which science fiction is not actually terribly good at.
what science fiction is very, very good is at commenting on the present and teaching people about the present and showing the problems of the present through analogy and through metaphor and through completely invented worlds. And certainly for me, I've found that writing about writing stories that reflect real-world political concerns is my outlet for my reactions to the real world, and it's that or scream out of a window a lot of the time. And so, yes, I mean, given the times we're in, I'm not remotely surprised that we're seeing more and more. Also, we're getting to the point where what are treated as political concerns are actually physical, planet-wide concerns. I mean, the obvious one is the climate. You can't write a near-future science fiction story without at least acknowledging the climate is going to be very different and a lot worse and very much more problematic in the near future. You can't write a story 10 years, 15 years, 50 years into the future without that being a part of it, even if that's not what the story's about, because it would be phenomenally dishonest, really, to do that. And so even if you don't want to make a political point, to a certain extent, you kind of have to become a political commentator, because talking about that sort of thing or not talking about it, these are both political actions at this point. Uh-huh. Pues la verdad es que solo puedo hablar por mí mismo y por mi experiencia y por lo que yo creo. Creo que como lector y como autor todos tenemos actos políticos o de alguna manera hablamos de la política o estamos al tanto de lo que está aconteciendo en el mundo. De alguna manera el mundo está, la política está en estos años más cercana, más en la palestra quizá, ha saltado más a la palestra y es muy difícil separarla como en el pasado de todo lo que nos atañe, de lo que nos concierne. Especialmente yo creo que en la Unión Europea, que en Europa y en Estados Unidos en concreto. No es que sea algo bueno o malo, simplemente es un elemento más que está presente y al final tiene que aparecer en las novelas y tiene que verse reflejado porque es parte de la realidad, se puede ver reflejado en metáforas, en anáforas. Para mí, como escritor, creo que las historias tienen que reflejar la realidad. Si escribes ciencia ficción y hablas de la Tierra, tienes que reflejar la realidad política que crees que va a existir dentro de los años o de la etapa que aparece reflejada en tus novelas. Tiene que haber de alguna manera, creo que en la ciencia ficción sí que hay muchas reacciones a la política actual o a los sucesos que atañen al mundo real actual. No es sorprendente que la política salte a la palestra tampoco en un plano consciente, como por ejemplo el tema del cambio climático. No es que yo quiera meter por una ideología política el cambio climático en mis novelas, pero no sería honesto no mencionar el cambio climático o no de alguna manera hacer reflejar este cambio climático en mis novelas, aunque estén basadas, aunque no sea el punto principal de la novela, no reflejar los cambios que va a haber en el mundo, en el futuro, en los próximos 50 o 60 años, no sería natural que yo plantee mi novela a 50 años vista, a 60 años vista, y no hable de un escenario que va a estar marcado por este cambio climático que estamos sufriendo a día de hoy. Y tanto incluirlo como no incluirlo al final va a ser una decisión política. Por ejemplo, también escribes mucho género, o sea, cambias mucho, porque, por ejemplo, Herederos del Tiempo podríamos considerarlo una novela clásica de primer encuentro. Huérfanos de la Tierra es una space opera gamberra, podríamos decirlo. A big punky space opera. El tigre y el lobo es fantasía que narra el paso, una búsqueda de identidad. Y Spiderlight es, digamos, divertimento puro y duro y fantasía verdaderamente divertida y con un toque de venganza hacia los jugadores tóxicos de rol.
also pointing a bit to the classic role players. ¿Te gusta ir variando de proyectos como para no quedarte encasillado en uno o no quemarte en uno? ¿O es algo que surge así porque...? Yeah, I mean, my mind ranges around quite a lot. I don't think I would ever be happy just sticking with one particular type of book. I mean, admittedly, I'm saying that having started off with 10 books in one fantasy series, but possibly that cured me of the idea of, well, I'll just write this book forever. So I'm very lucky, honestly, to be in a position where I have the freedom to write pretty much wherever I want within the genre, and although admittedly it's been since Children of Time came out, it's been science fiction almost entirely. So The Tiger and the Wolf was the series that was just being published at about the same time, and since the end of that I've only had, I think, one novel and one novella that were fantasy. I've got one. So my at the end of this year, I've got a fantasy novel coming out in English called City of Last Chances, and that certainly feels like the first fantasy novel I've written in quite a while, because publishers have wanted me to write the spaceships rather than the dragons. But in general, I've had a lot of freedom, and I've also been able to write full-length novels and novellas, depending on what each idea I've had has called for. And yep, that's exactly how I like it. It gives me the freedom to do sort of what my inspiration is driving me to. Really. Pues la verdad es que mi mente siempre busca algo nuevo, nuevas creaciones, un nuevo tipo de libro, una nueva forma de expresarme. Creo que me gusta el cambio, creo que además he ganado con los años una posición de libertad a la hora de escribir, especialmente después de Children of Time, de los Herederos del Tiempo. Por ejemplo, con Tiger and Wolf, con Tigre y Lobo, creo que es como mi retorno a una novela de fantasía, ¿no? Además he acabado una novela de fantasía que se va a publicar a final de año. ¿Cómo se llama? City of Last Chances. La ciudad de las últimas posibilidades. City of Last Chances. Bueno, no sé si se traducirá como la ciudad de las últimas posibilidades, pero bueno. Es la primera novela de fantasía que escribo en bastante tiempo, porque al final, pues, siento que ahora, con el éxito de Herederos del Tiempo, me he ganado un poco el espacio de ser libre, porque de lo contrario mis editores estarían diciendo: escribe sobre naves, nada de dragones. Así que ahora tengo una libertad de inspiración. Vale. Y ahora nos queda... Well, about the spaceships or spiders. ¿Nos queda mucho ratito por acelerar las preguntas? Son y 29. Venga, vamos. 10 minutos más. Vale, perfecto. Vamos a hablar de arañas, esas cosas que tanto me gustan. Let's talk about spiders. The thing that I love the most, of course. Vale. Cuando te planteas hacer Children of Time, del tiempo, lo planteas como una novela de primer contacto, pero también yo lo veo como una novela en la que vernos en un espejo diferente y ver cómo otra especie sometida a nuestros mismos problemas habría solucionado los suyos y de mejores maneras. Mientras que nosotros vamos evolucionando, de hecho. ¿Era lo que estabas buscando más o menos? Is it this sense where you were looking for when you were writing? So, for me as a writer, I'm writing it on several levels, because yes, it's a book. It's a first contact novel, but it's about first contact with humans. Because it's far more the spiders' first contact with us than our contact with them. It's a book about empathy. And I mean, one of the things about spiders, I love spiders. People hate spiders.
People hate spiders more than anything else. If you have a picture of a spider on social media, someone will comment saying you have to burn the house down. This is a book trying to make people like spiders and feel for spiders. And it's been reasonably successful in that. It's in presenting them as I have done. A lot of people are on the spider's side when it comes to the big sort of confrontation. And it's the idea of, well, how do we treat others? And how do we... And if I can get people to the point where they like spiders, then maybe there is some hope for humanity as a whole. Sorry. No. However, also, I genuinely really like spiders, and there was some Fiona Cross's in New Zealand. Dr. Fiona Cross did this research on the Portia labiata species of spider that is pretty much reflected in the earliest bit of the book where you meet the spiders. And I just wanted to write that thought experiment of, well, what if they were able to become the dominant species? What if you had a human level intellect spider? What would the society look like? What would they invent? What would they think? What would their religions be? All of this is the thing that made me really excited to write the book. And obviously I had to include some humans in there somewhere, and so you've got all of the other stuff about the contact and the philosophy and the seeing, the seeing ourselves in the other and all of that. But mostly it's because I wanted to write about the spiders. Ahora le comento una cosa que me ocurrió con el libro. Okay, he will say something later. La verdad es que me gusta pensar que escribo mis historias en niveles o en diferentes niveles. Sí que es verdad que la novela de Herederos del Tiempo es una novela de primer contacto pero no entre humanos y arácnidos, sino entre arácnidos y humanos. O sea, son los arácnidos los que tienen el primer contacto con nosotros. Es una novela sobre la empatía. A mí me encantan las arañas, me apasionan. Sé que todo el mundo las odia con una rabia infinita, las odia más que nada que puedan ver sobre la Tierra. Que si les enseñan una foto en el móvil de una araña, te dicen quema tu casa. Pero a mí me encantan. Como yo las veo, es como he querido que mis lectores las vean, que sientan, no sé, ese aprecio. Y creo que en cierto modo lo he conseguido que algunas personas cambien un poco de opinión o de perspectiva y dejen de odiar a las arañas. Sin embargo, este amor es genuino y lo sé. Y yo estaba muy interesado en una investigación de un neozelandés. ¿Did you say the name of the New Zealand? Fiona Cross. De una neozelandesa, Fiona Cross. And the name of the spider, la pupa? Portia labiata. Portia labiata. Vale. Y vale, pues esta investigadora había estado haciendo una investigación sobre la Portia labiata, un tipo de araña que a mí me parece fascinante, y pensé, he de crear un mundo en el que la premisa sea: ¿y si las arañas fuesen la especie dominante? ¿Y si las arañas tuviesen la inteligencia de los humanos? ¿Y si las arañas pudiesen crear su propia sociedad y con sus propias normas? Y por supuesto, al hacer la novela tenía que meter de alguna manera el contacto con los humanos. Así que pues ahí metí algunos humanos, pero básicamente yo lo que quería era escribir una novela sobre arañas. Vale, yo tengo que reconocer que odio las I arañas. have to recognize that I hate spiders. Pero However, bastante. A lot, mientras actually, que however, Luis, el editor y traductor, but while me iba the mandando las editor páginas, and translator tengo que reconocer que me was sentía sending me fascinado the y le iba pages, pidiendo I más. was fascinated by the story and I was asking for more. Pero después de leer la novela, durante un tiempo veía arañas en todas during partes. a time after reading the Veía novel, una I sombra y veía una was araña. watching spiders in every place, everywhere. Every side was a spider for me. Así que cuando me llegó Huérfanos de la Tierra, me sentí muy relajado al saber que no había arañas. No, Sharks of Earth. Shark of Earth came to my hands. I was relieved. I must admit that. I felt relieved. Just has crab aliens and clam aliens and... Y bueno, pues ya si quieres hacemos la última.
Vale, la última hablamos ahora de Huérfanos de la Tierra. En este caso te pasas directamente a una space opera por momentos muy alocada, pero por otros momentos que tiene toques de terror. Cuando hablas de... Tampoco voy a hacer un spoiler de ciertas partes por donde viajan las naves. ¿Puedes decirlo? No, porque hay gente que no la ha leído. Okay. I cannot spoil it all because of my readers. De los sitios del no espacio, por así decirlo. From the places of the no space. Unspace, yes. Y le metes un world building brutal. ¿Cómo surgió la idea? ¿Querías hacer algo ya mucho más divertido? Sobre todo después de hacer algo más duro como era Children's Ruin. More than in Children of Ruin, que es la segunda parte, que es ya more más than in hardcore. Ruin, the second part. So before you get into the second part, did you wanted to do something more fun for the reader? Well, so Children of Ruin came first of the two. But it is directly related because Children of Ruin is quite hard science, and I stuck with physics as much as possible, which meant that getting anywhere in space takes a very long time, even just in a solar system. And there's a lot of travelling in Children of Ruin, and it takes days and weeks and months for them to just potter about. So I said, well, I want to write something where people can travel faster than light, and it will be fun and light and wonderful. And then, of course, I thought, well, how do they travel faster than light? And this somehow spiraled down into this idea of unspace as this horrible, horrible place between real places, which I don't think it's not really a spoiler, but the point of unspace is when you go into unspace you are alone, and that is terrible, and then you realise you are not alone, and that is worse. And yes, so there is a whole horror element to how people travel about in space, and I had a lot of fun writing it. Vale, pues en Hijos de la Ruina. Sí. No, ¿O Huérfanos de la Ruina, como Vale. lo traducimos en español. Pues en Huérfanos de la Ruina, que realmente es como la primera novela, en esta novela lo que hice fue escribir una novela de ciencia ficción dura, o sea, pura y dura, básicamente. Una novela donde la física es muy importante, donde los viajes espaciales llevan muchísimo tiempo, pueden llevar días, semanas, en fin. Que lo que yo quería era para contrastar crear algo con lo que dijese, bueno, pues puedo viajar más rápido que la velocidad de la luz, trasladarme en un tris a cualquier lugar y así que todo sea más dinámico y más divertido. ¿Cómo conseguí esto? Pues con esta espiral del no universo, y que es un sitio horripilante. Y bueno, a ver, tampoco es tan spoiler si decimos esto, tampoco estoy destripando tanto. Lo bueno del no espacio es que cuando estás allí piensas, estoy solo, qué mal. Pero cuando te das cuenta de que no estás solo, eso es mucho peor. Fue muy divertido escribir esta novela. Vale, y ya una última para esto. Last dentro de un par de meses, más o menos, se publica Tigre y León. ¿Qué pueden esperar la gente que se acerque a ella? So, The Tiger and the Wolf is a fantasy novel that comes out of one big question: what if everyone was a shapeshifter? So rather than having one person who turns into a wolf and sort of stalks and is the unusual thing, in this world everyone changes shape. You become about 15, 16, you have your shape, it is the shape of your people, and that is a big part of who you are. But it's a big part of who everyone is. It's how the society, the religion, how the people relate to nature, how they relate to technology. It's all to do with the fact that turning into an animal is very convenient and it solves a lot of problems. And I really wanted to explore that idea of what if this is just the normal thing? And then later on, possibly, what if you run into someone who can't do this? Or in the case of the main character, what if you have two different warring shapes inside you that are both of which are trying to take you over and make you theirs? And yes, so it's a coming of age story. It's a big sort of fantasy journey story.
it's it's a setting I put a lot of work into building up all of the different peoples and beliefs and gods and characters and all of that sort of coming together. Hopefully people really like it. Pues Tigre y Lobo básicamente es una novela fantástica, basada en la premisa de ¿y si todos fuéramos unos cambiaformas? ¿Y si todos pudiésemos convertirnos en un animal? Me parecía muy interesante crear unos personajes que tuviesen una identidad social, una identidad tecnológica, una identidad religiosa asociada a un animal o a una tribu en la que uno se pueden convertir en un animal. En este caso, especialmente me parece interesante el rol del protagonista, que tiene dos formas en su interior en las que se puede convertir, pero que son dos formas que están luchando entre ellas por conseguir sobreponerse a su forma humana, por conseguir el control total sobre el individuo. Creo que es una novela de fantasía sobre un viaje, sobre una experiencia, una aventura, y creo que está basada en un trabajo sobre creencias, sobre dioses, sobre personajes cambiantes, y espero que a la gente le guste mucho. Muchísimas gracias por haberme atendido y bueno, espero que aprendas muchísimo, que estás aprendiendo y que hagamos más libros publicados aquí tuyos. Books end up being published here in Spain, so just release and push them. I want to be the shadow of draft. Thank you very much. Okay, thanks. And thank you. Thank you.